digamos, de subsidios, ayudas que se les vayan a otorgar a las personas, tienen un impacto fundamental en las economías de bienestar, ¿no? Entonces, como dice el artículo de ustedes ahí, dice, no existe una ideología perfecta, sin embargo, existen ideologías que generan con mayor impacto y los resultados son beneficiosos. Y eso, de eso precisamente se trata la economía, en buscar, ¿okay?, que la ideología digan que es perfecta, como en el caso pues de los comunistas, diciendo que se basan en una búsqueda de una igualdad de clases sociales y que están más a favor de los pobres, y cuando los resultados a la hora de la verdad no son los que deben arrojar economías que precisamente hablen de la igualdad, ¿ok? Hablan de igualdad, mas no se preocupan por el problema o el tema de la equidad, ¿ok? En relación a justicia. Entonces, es decir, algunas velan de mejor manera por la sociedad y por la economía. Es lo que tú acabas de decir, María, cuando estás diciendo, pues evidentemente no es lo mismo ser pobre en un país capitalista que ser pobre en un país socialista, y más aún si es de una tendencia de izquierda, ¿ok? Porque los resultados prácticamente no han sido iguales. En la clase anterior, en Economía del Sector Público, acabamos de ver un artículo precisamente que tiene relación con lo que es la parte del caso de Chile, donde, digamos, pues que enfoca desde el punto de vista de que Chile, a pesar de que ha sido una economía fuertemente golpeada porque ha tenido dictaduras y después hace un cambio de paradigma de un modelo económico a un modelo capitalista, con una economía, digamos, más eh, basada en una economía de mercado, una economía mixta. Entonces, en ese sentido, pues bien, se puede decir que ha estado enfocando su, su economía en lo que viene siendo el bienestar social, es decir, el bienestar de las personas dentro de la sociedad. Entonces, ustedes mismos dentro del grupo concluyen como que el neoliberalismo promueve la igualdad de las oportunidades y el bienestar dentro de la sociedad. Pero ciertamente en un sistema como el capitalista siempre habrá ricos y pobres. Y lo que estaba hablando en la clase anterior, que me salió el tema, es que una de las cosas que miden en el caso de Chile, que a pesar de su desigualdad, a pesar de las políticas distributivas que se han tomado, ellos toman muy en consideración lo que viene siendo en materia, digamos, de escolaridad, en materia, pues, de la tercera edad, lo que viene siendo la alfabetización, la matriculación en los escolares, en los beneficios, en los subsidios, en la parte social, en la parte hospitalaria, sanidad, etcétera, etcétera, y con todo y eso siguen presentando problemas de desigualdad social, es decir, sus problemas de heterogeneidad desde el punto de vista social y económico siguen estando presentes. Entonces, es un problema donde uno dice, han logrado aplicar una serie de políticas distributivas donde han tratado de incluir a toda la población para que verdaderamente se esté produciendo una política de bienestar social, económico, de bienestar social, ¿ok? Pero, sin embargo, sigue habiendo una brecha extremadamente grande. Este artículo que ustedes analizaron hace énfasis que a pesar de todo, dentro de las economías neoliberales, o sea, que están fuertemente criticadas, que promueven la igualdad también, también se ve esas grandes diferencias donde existen ricos y pobres. Y hablar o buscar un sistema económico donde no existan ricos y pobres es bastante complejo. Sin embargo, hoy en día a nivel mundial vemos como los países nórdicos quizás son los que llevan la batuta diciendo existe un mayor equilibrio en cuanto a esa economía del bienestar propiamente dicho, porque el Estado cumple con su papel de ser el ente redistribuidor, pues, de esos recursos. Y desde el punto de vista de lo que viene siendo, ya te doy la palabra, María, y desde el punto de vista del incentivo que debe tener el Estado como ente benefactor, es inculcarles precisamente a la población el hecho de que deben trabajar para ser garantes de una justa distribución en la renta nacional por parte de lo que viene siendo el Estado. Dime, María. Profe, era respecto a lo que mencionó de los países nórdicos. Nosotros, bueno, cuando yo vi Desarrollo 1,
hablamos mucho de ellos porque en serio ellos son uno de los pilares en energía, en tecnología. Y es increíble cómo, bueno, hablando del caso de ser pobre o ser rico, tú eres pobre y tienes agua caliente en tu casa. Porque tan alto es el bienestar social en esos países que aunque no tengas un poder adquisitivo tan alto, igualito disfrutas del bienestar social que te genera el vivir en el país. O sea, es una cosa impresionante. Es correcto, es correcto. Uh-huh. Los estándares de vida no son iguales a los estándares de vida que nosotros conocemos aquí en este país, ¿ok? O sea, de repente los estándares de vida de nosotros, no, ahora no tanto, pero hasta hace unos años atrás, los estándares de vida para nosotros eran muy normales, extremadamente normales, es decir, bueno, pues yo tengo una persona que trabaja en mi casa fija, a lo mejor yo tengo chofer, a lo mejor yo me puedo ir de viaje todos los años, a lo mejor yo tengo apartamento en la playa, me voy todos los años para Margarita también, o sea, esos estándares de vida que anteriormente la gente decía, bueno, tengo un estatus social que nos parecía normal, ¿ok? Pero que no veíamos hacia abajo, ¿ok? Pero los niveles de pobreza han ido creciendo y se han mermado tanto que no es que la clase media ha persistido, la clase media ha bajado su estatus social, porque ya evidentemente el poder adquisitivo y las políticas distributivas o la función meramente de lo que es el Estado como tal para crear ese estado de bienestar no están siendo bien conducidas como deben estar siendo conducidas. ¿Okay? Bien, entonces hemos concluido con eso, ya te di tu chance. Vamos a analizar un poquito. Recuérdense que cuando yo hago los análisis de los artículos, los hago, digamos, pues, a muy grosso modo, como una especie de abrebocas, y traigo a colación quizás lo más importante de lo que viene siendo esos artículos como tal. ¿Okay? No necesariamente me enfrasco en un solo artículo, sino que de esos artículos yo tomo muchos aspectos que para mí son importantes porque obviamente forman parte de lo que viene siendo el tema que uno está dando. ¿Okay? Entonces uno da el tema y uno dice, hay ciertas cosas que son importantísimas cuando uno analiza el tema en sí. ¿Okay? Entonces uno dice, ¿qué puede ser más importante en estos artículos? Y entonces uno dice, oye, ¿cómo lo enfocamos desde el punto de vista de lo que está sucediendo también en el caso venezolano? Porque, ¿qué sucede? Yo bien puedo decir, la teoría suena divina, es decir, yo hablo de todo lo que es el aspecto de la teoría, oye, pues suena muy bien. Y hablamos, pues, oye, hasta simpatizamos con eso y hasta nos creemos el cuento, porque llega un momento en que uno termina diciendo, ah, no, pero sí, eso se da aquí, no, aquí muchas de esas cosas no se dan, están escritas, pero muchas cosas no se cumplen. Entonces, y vemos también cómo paralelamente no es Venezuela quizás el único país en el mundo donde suelen suceder ese tipo de errores desde el punto de vista de los procesos electorales. Existen otros países donde también se cumplen ese tipo de errores. Ya ustedes acaban de ver, porque ya no vamos a decir o no les voy a hablar de los procesos electorales que cómo sucedían anteriormente en el caso de Venezuela o cómo han sucedido en los últimos años aquí, sino sin ir muy lejos, tuvimos un proceso electoral que fue el de los Estados Unidos y ya ustedes vieron cómo se manejaron esas elecciones en el caso de los Estados Unidos. ¿Okay? O sea, hasta último momento se decía que John Biden no había ganado las elecciones y que había ganado a Donald Trump y habían dicho que le habían robado votos y más otros el proceso de abstención y entonces en cuáles estados y cómo se manejan los escrutinios que ellos manejan en el caso pues de las votaciones, etcétera, etcétera. Y entonces hay estados que quedaron, digamos, al descubierto a qué tipo de partido pertenecen. Es decir, hay estados que son netamente de Donald Trump y estados que son de John Biden y por supuesto se generaron, digamos, pues una serie de controversias en ese tipo de cosas. Entonces, no es que en Venezuela sucede, porque muchas veces en el caso de Venezuela se ha hablado que pues les robaron las elecciones a los opositores, hicieron trampa y entonces vienen miles de observadores internacionales a ver, bueno, y eso se convierte en una historia sin fin y lo vamos a vivir ahora, ¿okay? El próximo mes nuevamente. Entonces, obviamente que
hablar de los procesos de elecciones, algo que parece tan sencillo, se ha convertido, digamos, pues en una caja de Pandora. ¿Y por qué en una caja de Pandora? Porque está en el hecho, pues, de decir a ciencia cierta, eh, estamos motivados los electores a ir a un proceso de votación. ¿Qué elementos tienen que existir en un país para que la gente pueda ir a votar fehacientemente por el candidato de su preferencia? Vean ustedes, cuando analizamos en la clase pasada, ¿okay? Y analizamos un poco lo que era la parte de los sistemas más comunes. Algunos países se llevan por unos, ahorita vamos a analizar uno de los artículos que tenemos aquí. Unos se llevan por un sistema, otros se llevan por otro sistema, pero todos tienen, digamos, pues, el mismo objetivo, buscar la manera más fácil, la manera más loable de escoger a la persona que la población considera que debe llevar las riendas de una nación. Algunos presidentes lo han hecho mejor que otros, ¿okay? Porque lo vemos en los resultados. Entonces, cuando uno dice en el primer día de clase, el grado de desarrollo de un país va a depender de la buena aplicación de las políticas gubernamentales. Quiere decir con esto que evidentemente nosotros tenemos que, si tenemos unos gobiernos que no hacen unas buenas políticas económicas, no utilizan políticas sanas, acordes a las realidades del país, obviamente los resultados van a ser sumamente nefastos. ¿Okay? Si nosotros queremos utilizar las políticas económicas que utiliza España, pues miren, déjenme decirles que los factores estructurales y los factores coyunturales de la economía venezolana no son iguales a la economía española, ni tampoco la distribución de la renta nacional, ni tampoco las políticas incluyentes o las políticas excluyentes que en un momento determinado pueden llegar a generar cualquier tipo de roce para la economía. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente cada país debe acogerse, ¿okay?, bajo lo que son sus factores de índole estructural. Es decir, yo puedo decir, dadas las condiciones que tiene Venezuela en los actuales momentos, ¿qué garantizaría en Venezuela que todo el mundo vaya a votar de una manera consciente, como se tiene que hacer? Porque el voto es la manera, como dijimos en la clase pasada, en la que nosotros vamos a expresar la opinión o la ideología que nosotros queremos que exista en nuestro país. Entonces, por supuesto que en economías, y por eso es que la relación, la correlación que existe entre lo que viene siendo Estado, lo que viene siendo su población, las doctrinas, lo que vienen siendo las políticas económicas, las políticas distributivas, lo que viene siendo los planes de la nación, el presupuesto de la nación, el endeudamiento de la nación, el endeudamiento público, características como balanzas de pago, actividades económicas, Producto Interno Bruto de una nación, etcétera, etcétera. Todo va a tener una, digamos, es como un efecto dominó. Si yo le doy a una pieza, todas las demás piezas van a venir cayendo, porque hay una correlación entre todas las variables macroeconómicas. Entonces, como les decía a los muchachos del sector público, siempre es bueno, o por lo menos a estas alturas del partido, en su formación, que ya ustedes son economistas, ¿okay?, en su formación, ustedes hacer un glosario. Ustedes quieren que yo los ayude en la formación del glosario, con mucho gusto los puedo ayudar, pero bueno, se los puedo pasar. Pero es fundamental, ¿okay?, es fundamental tener un glosario para que ustedes ya dentro de su formación en el pensamiento crítico generen y creen conocimiento. Eso se llama en esta era la gestión del conocimiento. Imagínense que nosotros per se tengamos y repitamos como loros todo lo que aprendemos. O sea, usted lo que aprendió hoy, dentro de 20 años, usted es un profesional y usted va a repetir lo mismo que aprendió hoy. Imposible, eso no puede ser, porque los tiempos cambian, porque las economías son dinámicas, porque hay factores de inclusión, porque hay ciertos factores que van a detonar totalmente la economía y van a hacer un cambio de sistema radical. Y todo va a depender del modelo económico al que nosotros estamos apegados. Entonces, esto que vimos el día lunes en relación a lo que era la teoría y estar claros pues en lo que son los procesos electorales como tal, lo que viene siendo el concepto de las elecciones como tal, el sistema electoral,
cuando se habla del conjunto de reglas, cuando se habla del proceso electoral como una forma pacífica y legal en el momento de poder discutir en el plano político lo que son esas diferencias en el orden ideológico. Si ustedes ya vieron esto de las doctrinas económicas, si no las han visto y las van a ver después, ya ustedes caerán un poco en cuenta y se darán cuenta de que todas las ideologías, todas tienen el mismo denominador común. Es decir, todas coinciden con que todas tienen que buscar una mejor distribución de la renta nacional. Es decir, una igualdad de clases sociales, una equidad, una mejor representación dentro de la sociedad, pero por supuesto, unas se van por una vía y otras se van por otra vía. Las ideologías o los pensamientos van a hacer que los votantes vayan a escoger a uno u otro. En el caso del año 1999 en Venezuela, en la economía venezolana, ¿qué pasó? Ya lo dije en clases pasadas. Teníamos pues una economía donde veníamos, digamos, acostumbrados a que o eran los adecos o eran los copellanos y considerábamos que la economía había fallado. Es decir, la parte política tuvo, digamos, una mala aplicación de sus políticas económicas y la economía se requebrajó hasta el punto que haber tenido a un Salvador en el año 1999 que pintaba tan bonito el rescate de la economía venezolana, pues por supuesto que los votantes iban a votar por esa persona porque se suponía que, entre comillas, iba a ser el salvador del desastre económico que vivía Venezuela en aquel entonces. Caso muy parecido pues a lo que vive Chile cuando ante todas sus coyunturas y todos sus procesos electorales dice, pero ¿por qué nosotros no hemos llegado eh, eh, a la cúspide pues, del auge económico? Entonces comienzan a darse cuenta, oye, de que tienen graves problemas y que pueden ser mejores, y es aquí donde vienen estas manifestaciones y estos choques, digamos, pues de políticas que no lo están haciendo bien, lo podemos estar haciendo mejor, y se resquebraja la economía. Desde el día viernes, desde la semana pasada, pues hay un conflicto, ¿okay?, en la economía chilena, y no es la primera vez que se produce, y hay unas manifestaciones grandísimas. Yo tengo amigas viviendo allá y me dicen, bueno, Tina, salimos de Venezuela con este conflicto social que vivíamos los venezolanos, que no sabíamos por dónde teníamos que ir el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, porque había marchas, porque cerraban las calles, había manifestaciones, el peligro y tal, y resulta que nos encontramos con un Chile totalmente convulsionado también. Eso y si vas a España es lo mismo, y las ideologías políticas mueven masas, y por supuesto que eso tiene que ver con el radicalismo, tiene que ver con la gente se corta muchas veces las venas, pero yo siempre he sido partidaria de decir que uno no debe ser tan radical, ¿ok? Ni cortarse las venas por nadie, ni ser tan radical, ni ser ese tipo de persona que diga yo, que me crucifiquen por fulano de tal. Miren, nunca se corten las venas por nadie. A veces hasta ni por nosotros mismos nos podemos. Okay, o sea, yo respondo por mí. Bueno, yo respondo por mí porque obviamente, porque yo no puedo responder por los demás. Entonces las personas son muy radicales, y cuando está ese punto tan efervescente de la radicalización nos lleva a que muchas veces no son las cosas como deben ser. Pero cuando no quiero tocar cierto punto porque puedo herir susceptibilidades, ¿no? Pero para mí la ignorancia es tan divina que obviamente a la gente, mientras más ignorancia, más fácil son de conducir las personas. Es decir, son como borregos, ¿ok? Entonces, yo no puedo decir, no importa si yo paso hambre, pero yo voy a seguir a fulano. No, 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 no. Ahí ya usted tiene una deficiencia de alguna vitamina en el cerebro, ¿ok? O simple y llanamente estamos más que claros que usted no se nutrió bien cuando usted era pequeño, porque yo no voy a decir, Tina, me voy a lanzar por el balcón porque no soy feliz en la vida. Ay, vengo yo también me voy a lanzar porque no soy feliz en la vida. Hey, mira, si no eres feliz en la vida y esa es tu manera de ver la vida, bueno, tú verás qué es lo que vas a hacer, pero esa no es la solución. La solución es que, bueno, mira, un día a la vez, déjame respirar hondo, voy a hacer catarsis, hoy en día existen muchas cosas, voy a hacer meditación, voy a hacer yoga, voy a hacer, o sea, pero usted no tiene por qué hacer todo lo que hacen los demás.
o porque la gente venga y me diga, no, es que mira, todo está muy triste, todo está muy gris, entonces resulta, pero a ver, o sea, yo siempre decía que cuando, o siempre se lo digo a mis estudiantes, siempre les digo, que uno no se junta con aquel que no estudia, con aquel que es vago, aquel que es borracho, que sale, que rumbea, que ta. Eso se puede hacer, porque obviamente están en las edades, pero también están en un proceso de formación. Entonces, si yo no sé algo, ¿con quién me voy a juntar? ¿Con el que no sabe? Me junto con el que sabe, obviamente. No, me voy a juntar con el que no sabe. Y entonces es mala conducta y entonces la materia me va a quedar toda la vida y no voy a pasar nunca. No, o sea, eso es la vida. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Eso que nosotros vemos en el día a día, en nuestra vida, es lo que nosotros vemos a niveles de economía, es lo que nosotros vemos a niveles de política. Cuando las personas están constantemente con ese yoísmo, yoísmo es yo soy, yo. Hay gente que digamos, se enferma con ese yo mismo. Yo pienso que en gran parte, muchas veces dentro de la política, tienen como que un velo de la ignorancia, ¿no? Cuando la teoría de Rawls, que ya lo vieron en el sector público, dice, tengo que hacerme un velo de ignorancia y no tengo que pensar para hacer ningún tipo de prejuicios. Entonces, a ver, yo también tengo que, en un momento determinado, dentro de la parte de economía, si yo pertenezco a una ideología política, yo también tengo que pensar lo siguiente. ¿Esa ideología política ha servido en algún momento de la historia? ¿Qué resultados ha traído? ¿Y por qué no ha dado resultados o los resultados que debería dar? Entonces, los tiempos cambian, señores. Nosotros no nos podemos quedar en la época de María Castaña, ¿verdad? Donde es que en esa época, en el siglo XVI, se hacía tal cosa. No, los tiempos han cambiado. Y aquí, a 10 años, ya la economía ha cambiado. Imagínense ustedes, profesionales, y digan lo mismo que están aprendiendo hoy en día. No, porque simplemente esa barajita no existe, porque dentro de 10 años ha cambiado todo, que todo se ha modificado, que no sabemos ni siquiera cómo va a ser la economía dentro de 10 años. A lo mejor será una economía netamente digital, una economía donde no va a existir el Estado, sino que la economía se manejará, qué sé yo, por una economía de mercado a través de libres o de la parte de la demanda, será individual, no lo sé, pero que evidentemente lo que nosotros vemos en esta materia, cuando estudiamos lo que viene siendo la parte de los gobernantes, aquí hay que hacer un mea culpa, es decir, un mea culpa donde los gobiernos que llegan al poder se olvidan verdaderamente de cuál es la esencia o cuál es el denominador en común que todas las ideologías políticas deben tener en conjunto. Entonces, hablar pues o decir cuáles son los sistemas, etcétera, etcétera, bueno, pues eso forma parte de la teoría, que si el voto individual, que si el de lista, que si el baloteo, que si estamos hablando de que cómo son las elecciones desde el punto de vista nacional, regional, municipal, que si hay una cámara bicameral, que si hay una cámara unicameral, que cuál es la función del Senado, que si no hay Senado, que si ya no tenemos entonces la posibilidad de tener un presidente durante un periodo de 6 años con reelección. Ya va, la pregunta de las 40.000 noches es la siguiente. Y si usted lo ha hecho mal, pésimamente mal, el hecho de que una persona, de que un presidente sea nuevamente reelecto es porque lo ha hecho bien. Cuidado, ¿ok? Tiene que tener cuidado. ¿Y por qué tiene que tener cuidado? Porque no necesariamente la respuesta es sí, ¿ok? La respuesta puede ser no. Porque la conducción de las políticas han sido populistas y si el 80% o el 90% de su población es netamente pobre y usted los ha conducido a netamente políticas donde no haga nada porque yo, Estado benefactor, ok, Estado patria familia, le voy a dar su bolsita de comida, siéntese ahí en la puerta de su casa y vea a los toros pasar, ok, y entonces usted los ve y usted no hace absolutamente nada, pero a lo mejor al Estado le puede convenir de hacer ese tipo de cosas, porque yo los tengo ahí y los puedo manejar a mi antojo. Entonces quiere decir que de una u otra manera, a lo mejor no quiere decir que porque un presidente sea reelecto es porque haya hecho bien su papel. ¿Qué decíamos todos? Oye, pues que todos hagan el mejor papel habido y por haber. ¿Por qué? Bueno, porque simple y llanamente nos encontramos con que es el papel que debe hacer el Estado. ¿Okay? El Estado debe conducirse a través, digamos, pues, de políticas que estén saneando de la mejor manera posible. En los artículos que les envié, yo voy a esperar a ver si va a haber alguien, ¿okay? que
para poder hacer la acotación de esto, porque me imagino que de repente alguien va a escoger el sistema electoral español, que sale a través de este artículo, lo pueden escoger, sale muy bien explicado, ¿ok? Pero ellos hablan aquí a través de esta forma que ellos tienen para votar, que en el año 1985 tenían una forma de votar y después ellos la modificaron y la última modificación que hicieron fue que en el año 2018 eliminaron el derecho al voto a las personas con discapacidad. ¿Okay? Esta ley regula aspectos como quién tiene derecho a votar, quién tiene derecho a presentarse a las elecciones, cómo se forman y cómo funcionan. Ellos las clasifican desde el punto de vista de lo que son las juntas, las mesas y las secciones electorales. ¿Ok? Dice también, así como el censo electoral, la presentación y la proclamación de los candidatos, propaganda y actos de campañas electorales, cómo va a ser la financiación que debe estar destinada para las votaciones, las incompatibilidades y los delitos electorales. ¿Ok? Entonces ellos hacen una división en 52 circunscripciones. Para determinar quién serán los 350 diputados del Congreso, se establece una división territorial en 52 circunscripciones de 50 provincias españolas, más las 2 ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla. Después ellos hablan aquí de cada una de estas circunscripciones, tienen asignados un determinado número de diputados, uno en Ceuta, uno en Melilla y un mínimo de 2 por provincia. ¿Okay? Dice, aunque este número aumenta en función de la población, por supuesto, ¿okay? Porque a mayor población van a tener mayores representantes para las próximas generales, es decir, las votaciones presidenciales. La provincia de Madrid eligió para el año 2011 37 diputados y la de Barcelona con 32, porque es por el número de habitantes. Mientras que en la de Soria solo un mínimo establecido de 2. Aquí aparece un cuadro y dice el Senado para ellos, porque tienen una cámara bicameral, es definido en la Constitución española como la Cámara de Representación Territorial. Hay 2 tipos de senadores, según su forma de elección, por el lado de los senadores electos por circunscripciones, 4 por cada una de ellas, a excepción de las islas y las ciudades autónomas. Por otro lado, los senadores designados por el Parlamento Autonómico, al menos 1 por cada comunidad autónoma, más 1 por cada millón de habitantes de dicha comunidad. ¿Okay? Aquí hablan de cómo se hace la representación también del Senado. El que vaya a escoger el caso de España puede entonces poner, digamos, unas láminas para hacer ver cómo ellos hacen su representación, cómo son sus elecciones, cómo se hace el caso de lo que viene siendo la votación hacia el presidente, cuánto representan, etcétera, etcétera. Pero el artículo que le sigue a este habla de la cuestión oculta de las elecciones del Parlamento Europeo, y es precisamente el caso del endeudamiento público. Este artículo hace referencia, dice, los ciudadanos de la Unión Europea están convocados a votar esta semana para elegir el nuevo Parlamento Europeo. Esto fue escrito en el año 2019, ¿ok? 26 de mayo del 2019, y dice, no es un verdadero parlamento, no hay posibilidades de que llegue a serlo, ya que todas las decisiones importantes las toman los jefes no electos de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, alias el Banco Central peor gestionado del mundo. Estas elecciones recogen el sentimiento de la exasperación generalizado ante las políticas públicas actuales. Los partidos conservadores y los de extrema derecha avanzarán, lo cual refleja un escepticismo generalizado por el rumbo de la economía de la Unión Europea, que no beneficia a la gente común. Por desgracia, la izquierda dominante pasa por alto estos asuntos, lo que más tarde pagarán muy caro. Entonces, este artículo habla de cómo ha sido la caída del Producto Interno Bruto en algunos países, de lo que es la parte de la eurozona, y dice, la economía parece cada vez más frágil, cada vez más débil. En total, el PIB nominal de la eurozona está estancado y ha disminuido un 12% en sus 6 principales economías entre el 2008 y 2017.
La Unión Europea sigue indiferente ante las necesidades de los pueblos mientras atiende todos los caprichos de las empresas. Habla pues de la participación que tiene el Banco Europeo a través de las nuevas operaciones financieras que se han hecho, que no han dado mayores resultados de manera positiva. Y dice, y esto digamos fue muy trillado, esto fue digamos pues un análisis que se hizo muchísimo en clases anteriores, y sobre todo en las políticas económicas en estudios liberales, los que vieron estudios liberales conmigo, lo analizamos mucho. Este artículo decía, Donald Trump declara brutalmente, Europa me da igual, es decir, no me interesa. Esto refleja que Estados Unidos ve nuestro continente básicamente como un conjunto de estados vasallos. ¿Ok? En todos los países aumenta la desigualdad, las empresas mandan y los oligarcas imponen sus decisiones. Francia, que es liberal, ¿okay? Pertenece al grupo de los países de economías liberales, muestra un autoritarismo odioso contra los chalecos amarillos. Italia persigue a los refugiados y a los romaníes. Los derechos de los salarios de los trabajadores se merman en todas partes del mundo, quedando los de las mujeres especialmente afectados. Incluso en los países más prósperos como Alemania, los salarios reales se mantienen por debajo de los niveles de 1990. Después aquí hace un estudio, ¿okay? Lo pueden leer, de cómo ha afectado el impacto que ha tenido la deuda pública en países con salarios, digamos, pues reales bastante avanzados, como es el caso de Alemania, el impacto que ha tenido la deuda pública en la Unión Europea, por supuesto, también aquí se está hablando también en el caso de en el año 2010, cuando se autoproclamó la salvadora excesiva deuda que tenía Grecia, que por ese entonces alcanzaba el 109% de su PIB, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional impusieron una austeridad draconiana y la liquidación de bienes públicos. Ahí fue el rescate de la economía de Grecia. ¿Okay? Los sacrificios que hicieron los griegos no los salvaron, sino que los condujeron a la miseria y a la esclavitud por la famosa deuda. El gobierno y el parlamento se volvió una forma más vacía y surgió la organización criminal de extrema derecha inspirada en los nazis de Hitler. Ninguna institución europea o nacional asumió la responsabilidad de la debacle de Grecia. ¿Okay? Es un artículo muy interesante porque habla, pues, evidentemente de las presiones fiscales que pueden llegar a tener las economías y aún siendo economías desarrolladas, se han visto fuertemente impactadas. ¿Okay? Entonces, aquí tienen ese artículo que también es bien interesante. Después hay otro de los artículos que habla acerca de lo que es el gasto público, el ciclo electoral en Venezuela. Este artículo también habla un poquito, y vean ustedes que la mayoría de los artículos que yo les envío son artículos arbitrados, es decir, que ahí ya más o menos ustedes saben cómo van a hacer la creación de su último artículo. ¿Okay? Aquí habla del gasto público y el ciclo electoral del periodo 77 al 2012, ¿okay? En el caso de la economía venezolana, y después le sigue otro que también habla de las tendencias del comportamiento político electoral venezolano en las tendencias del 98 y del 2000, y hacen, digamos, pues, un resumen de todos los que vienen siendo los acontecimientos que se produjeron. Uno de ellos dice, este artículo toma como punto de referencia para su análisis las elecciones nacionales y regionales locales que se realizaron en Venezuela a partir del año 98 y la legitimación de los poderes públicos en el año 2000. Este es el último artículo, del 98 al 2000. ¿Okay? En este artículo se analiza el comportamiento político electoral y su tendencia, es decir, en el año 1999 los venezolanos participaron en 3 consultas, 2 elecciones en el año 2000 y en las que se legitimizaron todos los poderes públicos. Los comicios del año 2000 presentaron variaciones como el número de cargos a elegir, modificaciones en la Carta Magna, en las que se incluyeron a los militares activos al derecho al voto y consideraciones especiales en cuanto a la representación indígena. Esas han sido modificaciones que se han presentado en lo que son, digamos, los avances desde el punto de vista electoral. ¿Okay?
Las consecuencias en los cambios de la estructura del sistema político electoral venezolano obligan a entender el comportamiento político electoral, su tendencia y la particularidad en su complejidad. ¿Okay? Y aquí hace un análisis, este artículo, donde dice factores como la abstención, es decir, la abstención desde todo punto de vista, en todos los sectores, porque no es que hubo una abstención donde se dijera fue solamente en este tipo de extracto social, no, una abstención fuerte, que desde la indiferencia hasta la forma de protesta, porque evidentemente, digamos pues que la forma de protesta fue una de las cosas que más se hizo, la indiferencia, porque obviamente en el momento de hacer la votación la gente no puede votar, y desde el punto de vista de protesta, porque la gente protestaba, pero ya hemos visto que en el caso de la economía venezolana eso no dio resultado, pero por supuesto eso también tiene una respuesta a por lo que no dio resultado. Se ve fuertemente marcado en los comicios tanto regionales como nacionales. Una contracción en todos los extractos de las votaciones a nivel nacional, regional y por supuesto municipal, y una contracción, en el año 2000 la abstención se incrementó a un 8% con relación al año 1998, ubicándose en el 43.5%, la cifra más alta como aparece en el cuadro número 1 de ese artículo. La importancia de los procesos electorales, en este caso, viene dada por ser considerados mecanismos políticos mediante los cuales las sociedades van a reconocerse a sí mismos como autónomas y capaces de generar o de crear o de, digamos, pues, de generar políticos que puedan llevar las riendas del país como tal. Entonces, desde el punto de vista político, nos hemos encontrado con que hay una transformación en el proceso político electoral que ha tenido muchísimas transformaciones en los últimos años, pero que no hemos visto mejoras en, digamos, en la toma de decisiones desde el punto de vista macroeconómico. Eso sí, no podemos decir pues que no exista una democracia participativa, representativa y protagónica, ¿ok? Porque eso, digamos pues que el gobierno actual se ha cuidado muchísimo de que eso no deje estar, digamos pues, ese plato sobre la mesa, porque tenemos observadores internacionales que también se ocupan de que eso sea así. Para el año 2000, según la gráfica presentada en este artículo, se observa un ligero aumento de la asistencia electoral para los comicios de gobernadores, alcaldes y concejales y diputados a los consejos legislativos. Este fenómeno se relacionó directamente con las elecciones presidenciales. Sin embargo, se dispara nuevamente la abstención para la relegitimación de los poderes municipales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Este artículo hace énfasis después, es como que decirles un abreboca a lo que verdaderamente vive Venezuela con los cambios que se han producido dentro de la estructura del sistema político electoral en nuestro país. Y dice, por último, la estructuración de alianzas sin ideologías políticas. Y esto es un tema que nos llama poderosamente la atención. ¿Y por qué nos tiene que llamar poderosamente la atención? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿okay? como economistas que somos, es ¿a qué ideologías políticas pertenecen? ¿Okay? ¿A cuál ideología política pertenecen? ¿Y por qué? Porque cuando desde un principio yo tomé, digamos, hice una especie de recuento cuando les dije, muchachos, ustedes deben estar a estas alturas del partido sumamente bien claros en las ideologías políticas. Las ideologías políticas no las da, esa sapiencia no las va a dar las doctrinas económicas. Es decir, hacia qué lado me inclino yo. Es decir, yo puedo generar en un momento determinado, yo puedo decir, yo me inclino más por un sistema capitalista. Usted me pregunta a mí, pues mira, yo no soy capitalista. ¿Y por qué yo soy capitalista? Bueno, amigo, yo soy capitalista porque a mí me gusta la moda, a mí me gusta la exclusividad, a mí me gusta que si yo trabajo, yo me esmero, yo me esfuerzo, yo produzco, yo voy a obtener beneficios, a mí me gusta una economía donde yo pueda escoger lo que a mí me dé la gana de escoger. ¿Qué me va a incitar a mí a comprarlo? Bueno, la moda, la exclusividad, a mí me encanta la competencia perfecta, a mí me encantan los... No, pero eso no quiere decir que usted venga y me catalogue a mí
pues mira, Tina, tú estás muy mal, digamos, encaminada desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista como economista, porque el capitalismo es la destrucción del sistema, el capitalismo nos lleva a nosotros a una destrucción, ahí hay una anarquía, ahí se sobrepone la parte económica sobre la parte social y pierde la esencia. No, no confunda la leche con la magnesia, ¿okay? Porque la gente tiene problemas, ¿okay? O sea, que usted me diga a mí me gusta el comunismo, no, a mí no me gusta el comunismo, no tiene usted que me gusta el comunismo, o sea, a mí me encanta la moda, a mí me gusta vestirme bien, a mí me gusta gastar, bueno, levante la mano por favor el que le gusta ser pobre, a ver, usted es idiota, bueno, ya es problema suyo, ¿ok? A nadie, señores, en el mundo le gusta ser pobre. Que hay una diferencia, que es lo que yo muchas veces trato de llevar a mis estudiantes a ese pensamiento. ¿Piensa igual un rico que un pobre? No. Porque el rico no puede pensar igual que un pobre, porque el rico no tiene necesidades. Y es ahí donde uno cae en el primer concepto que uno da los primeros días de clase, cuando uno dice, ah, cuando uno dice, define usted economía política. Ciencia de orden social que se encarga del estudio de los niveles de producción, distribución, circulación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos dependiendo del sistema económico que nos encontremos. Esa puede ser una definición. Economía política, administración de recursos por parte del Estado. Economía política, ciencia de orden social que busca la equidad en la distribución de la renta nacional. Llámelo como usted le dé la gana. Todos tienen el mismo objetivo, todos tienen el mismo denominador en común. Pero vean ustedes que cuando uno dice satisfacer necesidades, ahí hay un punto y aparte, porque las necesidades en un sistema capitalista son una cosa, y las necesidades en un sistema comunista son otra cosa. Las necesidades, eso ya lo hemos dicho en clases pasadas, pero se los recalco, porque eso es algo que ustedes deben tener sumamente claro. Una necesidad en un sistema capitalista está distorsionada por todos los elementos que se conjugan o que juegan dentro de un sistema capitalista. La moda, la exclusividad. Tengo una necesidad de irme de vacaciones, tengo una necesidad de comprarme un par de zapatos nuevos y uno está pensando en los últimos Converse, o si me voy a ir de vacaciones para Miami, o si me voy a ir de vacaciones para Europa, o sea, viene acondicionada. Los libros lo escriben, escriben, la necesidad está distorsionada por lo que es el concepto del capitalismo como tal, porque se pierde en tiempo y en espacio por la publicidad, por la moda, por la exclusividad, es decir, el efecto verde, el efecto novismo, todo eso, la competencia, los gustos y preferencias de los consumidores, la propiedad privada de los medios de producción, la diversidad de precios, la diversidad de ingresos. Obviamente, obvio, señores, o sea, y cuando en la clase pasada, cuando les decía cuál es el principal factor que determina la compra de un bien, entonces decía la necesidad, los gustos y preferencias, la moda, todos los secundan, pero el primero es que yo tenga dinero. Porque si voy al supermercado por 10 bolívares, no es lo mismo que yo vaya con $10,000. ¿Okay? Entonces, obvio que voy a comprar dependiendo de mis gustos y preferencias, dependiendo de la moda, dependiendo de la exclusividad, el target al que yo pertenezco, al estatus social al que yo pertenezco. ¿Okay? Entonces, obvio que es así. Entonces, pero vean ustedes, hoy, eso ya lo he leído en varias oportunidades, pero el dueño de Facebook, de Instagram, de no sé qué, de no sé qué más, dicen, no usan marcas, no le enseñan a nadie nada que tienen, no, entonces son personas sumamente sencillas y muchas otras personas no tienen la cantidad de dinero que pueden tener esas personas y bueno, tienen que vivir con una marca de aquí hasta abajo porque si no, no se sienten identificados con la sociedad. Obviamente que eso nos lleva a un sistema, el sistema nos arrastra a eso, ¿ok? Además que bueno, yo pienso en un sistema capitalista, además si hubiese vivido en Corea del Norte, pues nada, estas cosas me harían falta, o si hubiese vivido en Cuba, pero es que vivir en un sistema capitalista te induce a ese tipo de cosas. Ahora habla usted de una necesidad en un sistema comunista, cuando usted dice, necesito un par de zapatos. Entonces la persona no conoce absolutamente nada, no hay moda, no hay exclusividad, no hay competencia, los productos son homogéneos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué necesito para zapatos? Para satisfacer una necesidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las ideologías hay que tenerlas bien claras. ¿Por qué? ¿Qué es una ideología? Cuando la gente dice, como vaya viniendo, vamos viendo una alta intervención del Estado en los asuntos económicos y busco la justa distribución de la renta nacional, cuidado pues porque sus ideologías no están muy bien definidas. Entonces, las ideologías deben estar enmarcadas bajo cierto tipo de conceptos, como vienen siendo cuáles son las recetas económicas, qué medidas se pueden utilizar, cómo voy a encaminar mi bienestar social, cómo voy a generar políticas distributivas acordes a las realidades,
cómo yo puedo en un momento determinado mejorar la economía, cómo yo puedo combatir los problemas de capturas de rentas, de corrupción, los problemas, inclusive la cosa más tonta, más sencilla, que es lo que yo estoy dando en economía del sector público, el hecho pues de hablar de justicia, hablar pues de elementos como la honestidad de las personas. Esos son elementos que parecen muy tontos, pero que a la hora de la verdad son elementos que van sumando y que hacen un conglomerado de cosas que tienen mucho que ver con la formación de las personas dentro de una sociedad. ¿Okay? Si acostumbramos a la sociedad a que las sociedades pueden, se les permite robar y no hay castigo, no hay sanciones, no hay leyes, no hay ningún tipo, digamos, pues de decir, pues mire, esto no se hace, todo me parece normal, yo lo puedo hacer, pues las sociedades crecen ante, digamos, pues aspectos de grandes anarquías. Entonces las leyes no se cumplen y todo el mundo termina violando la ley, hacen lo que les da la gana. Ahí es donde nosotros tenemos que fijar, digamos, ciertos lineamientos para nosotros discutir cuál es nuestra ideología. No solamente, no basta con decir yo amo a los pobres, ¿ok? Yo quiero mucho a los pobres y mi corriente va dirigida a disminuir los niveles de pobreza del país. Los niveles de pobreza del país se tienen que disminuir aumentando los estándares de vida de las personas. Y eso no viene solo, es decir, no es aleatorio que yo diga, ay, aumenta, no, ni viene solo, no está divorciado, está casado con la participación que tiene el Estado a través de las políticas públicas, está casado con el Estado a través de la economía del bienestar social, a través de lo que viene siendo en el marco institucional, el papel que juega el Estado, las instituciones públicas, las instituciones privadas, la participación que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro de una sociedad. Yo puedo decir, supongamos, yo voy a hacer un convenio para ayudar a todos los pobres del barrio que tengo aquí enfrente de mi casa. Y resulta que todas las personas que trabajan en mi casa, ¿okay? Un convenio donde yo les voy a arreglar la dentadura a todos los pobres que viven en el barrio aquí enfrente. Y les voy a dar bolsa de comida. Entonces yo soy la buena. Pero resulta que todas las personas que trabajan conmigo, los trabajadores que están conmigo, les faltan todos los dientes, no tienen para comer, el rancho se les está cayendo. Ah, no, estos no me importan, estos no me interesan. Yo lo que quiero son los otros. ¿Por qué? Bueno, porque eso forma parte de esa ideología que es un tanto extraña, que se ha distorsionado con el tiempo. O sea, yo soy bueno para quién. Y en verdad, yo tengo que demostrarle a los pobres que yo soy bueno. Usted le va a demostrar a los pobres que usted es bueno cuando haya resultados en función de que todos los venezolanos puedan utilizar los servicios públicos, todos los venezolanos puedan disfrutar de una educación de calidad pública, todos los venezolanos podamos disfrutar de una salud pública de calidad, donde todos podamos ir, donde todos podamos asistir. Y por supuesto, ahí cuando estamos hablando de la empresa privada, tiene su participación y la empresa privada va a tener entonces su rol dentro de la sociedad, porque no se puede quedar a espaldas, ¿okay? Porque debe trabajar en conjunto con lo que es la política del Estado. Dice esa última parte de la estructuración de las alianzas sin ideologías políticas, dice, es interesante este punto, ya que se produce una alianza estratégica considerada una táctica electoral donde quedaron sepultados, ¿okay? Los elementos de tipo ideológico, lo que les estaba explicando hasta ahorita. La creación del polo patriótico, donde se establecen algunos intentos de establecer y difundir ciertos principios neoideológicos, identificándose con las ideas de Bolívar, con una mezcla de marxismo, y a su vez y a su vez incluir las propias de Fidel Castro. Pero en todo caso, sería difícil identificarlos con los que nosotros conocemos como socialismo o comunismo. Vean ustedes, ¿qué dice el artículo? ¿Qué está pasando? Hay una distorsión de unas ideologías con unas características que han hecho en algunas economías donde mezclan algunas características de lo que viene siendo un marxismo y por otro lado un populismo. Entonces, no se termina de, digamos, pues de engranar lo que viene siendo las ideologías como tal, porque no están permeando. Entonces, en este caso, al final nos dice
Estas políticas que se toman, que parecieran como que sí están resolviendo todos los problemas a toda costa, lo cierto es que las políticas tratan de desenvolverse en una economía, en una historia política de 40 años que no han dado los resultados que deberían dar y crearon diferencias entre sus discursos de manera muy marcada. En este artículo se hace referencia a la ruptura de dos alianzas en el año 1998, como fue la separación táctica electoral, y la segunda, el rompimiento con los comandantes de las agendas del 4, las zonas del 4 de febrero de 1992. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, todos los artículos nos llevan a hablar de lo que vienen siendo ideologías políticas, hablar del comportamiento y la motivación que pueden tener los votantes en un momento determinado. El del gasto público del ciclo electoral del 77 al 2012. ¿Qué dice este artículo también? Este artículo, básicamente, aquí van a tener una serie de cuadros que les van a dar a ustedes, véanlos a simple vista, para que puedan ver el comportamiento que tuvo el ciclo político electoral de la economía venezolana en ese periodo de tiempo. Y dice, el hallazgo esencial de esta investigación es la obtención de la evidencia que sugiere la carencia de influencia en el ciclo electoral en el periodo del 77 al 2002. ¿Okay? En este caso, aquí me está diciendo ya, hay varios cuadros que son interesantes, ¿no? que me están explayando todo lo que es ese comportamiento. Dice, el ciclo político electoral, en particular, los argumentos que expone TUF en el año 1980, tal como se detalla en los cuadros que aparecen, y el efecto de que cabe destacar la consideración del planteamiento de Tufte en 1980 implica adoptar como punto de partida el argumento según lo cual los gobernantes durante los años en que vienen los eventos electorales estimulan el comportamiento del crecimiento del gasto público. Eso ya lo hemos hablado el día lunes. ¿Y cuál es el comportamiento que tienen incentivando o, digamos, pues, detonando el incremento del gasto público y qué suelen hacer una vez que han llegado al poder? ¿Y cuál es el comportamiento que van a tener estos, digamos, políticos con aquellas personas que los han ayudado a ganar estas elecciones? Dice, en el caso de la economía venezolana, pudiera ser explicado a través de una considerable influencia de ingresos petroleros, que era lo que sucedía anteriormente, y tenían, digamos, pues, un gran impacto sobre las autoridades políticas del país. Asimismo, resulta necesario destacar que a pesar de los resultados obtenidos en las regresiones, que durante los últimos 4 años de este periodo, la deuda pública, del gasto público, por supuesto teniendo un impacto sobre el Producto Interno Bruto. Por último, la evidencia econométrica obtenida en la investigación no debe resultar óbice para la realización de futuros estudios que incorporen indicadores distintos de política fiscal como presupuestaria específica. Y eso tiene una relación con lo que nosotros vimos en la clase pasada en el comportamiento de lo que es la parte presupuestaria de las instituciones presupuestarias. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir nosotros de todo esto, señores? Que las reformas que nosotros hemos visto de los sistemas presupuestarios, nosotros lo veíamos como lo que era prácticamente el conjunto ordenado y coherente de principios, normas, procedimientos, instrumentos, etcétera, etcétera, que se llevan a cabo para la formulación y digamos, el poder discutir de manera coherente el presupuesto de la nación. En todo caso, pues, aquí en el caso de Venezuela, lo dijimos la clase pasada, nosotros tenemos el presupuesto, que es una estimación programada de una manera sistemática, generalmente se proyecta a nivel de un año, generalmente no, eso es lo que se hace, ¿ok? Y existe una Oficina Nacional de Presupuesto, como dice la UNAPRE, y se fundamenta en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Hay una participación de todos los niveles de la administración pública. El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, lo que implica la responsabilidad de todas las áreas de la empresa. Sin embargo, el presupuesto de la nación
que debe ser presentado por el presidente de la República ante el Parlamento, en este caso pues ante la Asamblea Nacional. Este año no lo presentó el presidente, lo presentó la vicepresidente, y por supuesto queda en tela de juicio muchas veces el cumplimiento del presupuesto de la nación. Entonces, obviamente los sistemas presupuestarios deben ser garantes siempre de reducir los procesos de incertidumbre y ejecutar pues un plan de la nación que esté acorde a la situación y a los ingresos que tenga el Estado como tal. Hay un artículo también por ahí que habla acerca de las reformas electorales y sus efectos en el sistema. Aquí las reformas que se hicieron para el caso venezolano fueron el nuevo diseño de la boleta, la modificación de la postulación de la candidatura, se crea por primera vez el registro permanente de electores, la elección fue directa de gobernadores y alcaldes, el Congreso Nacional, hoy en día que se conoce con el nombre de la Asamblea Nacional, integrada por una sola Cámara, como lo dijimos el otro día, la Cámara Unicameral. Se hacen modificaciones en el derecho al sufragio, la postulación de candidaturas y el principio de la representación, se dan las primarias a un modelo mayoritario, tal como apunta Report en el año 2000. Este modelo se caracteriza por ser el modelo de democracia excluyente, competitivo y de confrontación, a diferencia del consensual que se caracteriza por la inclusión y el compromiso. Otra de las características es que a lo largo de la historia democrática en Venezuela se han realizado 15 modificaciones, ¿ok? No es que es nuevo, ni que a partir del año 99 se hizo una modificación de lo que viene siendo el sistema electoral, sino que ha habido 15 modificaciones donde se han cambiado tanto las reglas del juego como las mismas ideas democráticas. En este sentido, la tensión entre el sistema electoral mayoritario y el proporcional ha estado presente en las últimas votaciones y muchas veces se han tratado de generar algún tipo de cambio para volver nuevamente a los estados iniciales y no se ha tenido ningún tipo de beneficios, ningún tipo de usufructo. ¿Okay? Por supuesto, que otro artículo habla aquí importante, habla que hoy en día se requiere de un sistema presupuestario en coherencia con la gestión pública, por supuesto lo que estábamos hablando antes, y cosa que difícilmente se da porque no existe. Si estuviésemos ahorita analizando y que si alguno de ustedes va a tocar el punto del presupuesto, del análisis presupuestario también aquí en relación a lo que es el tema número 3 en cuanto a las gestiones presupuestarias, el presupuesto de la nación, bien pueden hacerlo y ahí nos podemos dar cuenta de cómo ha sido, digamos, algo que ha quedado escrito, pero que no se ha llevado a cabo. Y eso tiene muchos factores que tomarse en consideración. Entre ellos, pues obviamente, lo que viene siendo los factores de producción o el Producto Interno Bruto al cual está sujeta la economía venezolana, que por supuesto la actividad económica no se ve reflejada por lo que nosotros generalmente pensamos que puede ser. Y ante una caída eminente pues, de los precios del petróleo, pues obvio que el presupuesto de la nación se va a sentir más fuertemente afectado. Sin embargo, existen otros rubros que pudieran estar haciendo que el presupuesto de la nación estuviese en condiciones, entre comillas, más o menos estables, aun cuando el Producto Interno Bruto va a seguir siendo, digamos, pues, en decadencia, va a tener una caída. ¿Okay? Dice, hoy en día se requiere del sistema presupuestario en coherencia con una gestión pública que promueva una gestión de estrategia y colectiva en las políticas sectoriales y que contribuya a la sostenibilidad de la disciplina del gasto a largo plazo. Por supuesto, hablar de un déficit fiscal o un superávit implica pues que se está hablando de una gestión presupuestaria por parte del gobierno donde se buscan prioridades, que se establezca un sistema, digamos, fiscal programado al presupuesto, es decir, que sea coherente. Por eso es que se habla de que tiene que haber unos sistemas presupuestarios que estén acordes a la realidad. Bueno, muchachos, palabras más, no sé si hay otro artículo que me falte por aquí, más o menos a verlo, que me diga, aquí estoy para ver. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta por acá? Las reformas del sistema electoral, ¿ok? El proyecto, sí, aquí está, esto ya lo hablamos, que es el que habla de las consecuencias de las reformas electorales del año 99 hasta el 2009, ¿ok?
lo acabo de nombrar ahorita aquí, el tipo de sistema político, el sistema electoral, cómo son las boletas, las reformas electorales en Venezuela, cómo han sido, las 15 modificaciones que se han hecho, la orientación de las elecciones, el proceso de elecciones de las autoridades públicas está en el centro mismo de la concepción de la democracia, obviamente, ya saben ustedes por qué. Una de las principales ventajas del análisis de estos procesos es su alto grado de tecnificación y sofisticación. Dicen que el modelo electoral venezolano es quizás uno de los más modernos a nivel mundial. ¿Okay? Los análisis pues, de los resultados electorales, la distribución de la población, la construcción de las sustituciones, el efecto de la fórmula de distribución, entre otros, demandan un análisis empírico, mientras las bases legales, como es la valoración, que inspiran las modificaciones de las reglas de las selecciones de las autoridades, requieren un análisis a un paso de una mayor investigación, y el tiempo ha servido de apoyo para mostrar los escenarios posibles, pero se han hecho ciertas modificaciones, las cuales han sido rechazados y no hemos podido llegar nuevamente a los casos hipotéticos, es decir, los casos que se habían presentado o se tratan de visualizar como anteriores casos, lo que les estaba diciendo. Es decir, que hemos tratado, digamos, pues, de volver a ciertos escenarios que ya habíamos vivido en un momento determinado y hoy por hoy, pues ya eso no se está dando, ¿ok? Entonces, preguntas, los escucho. Se quedaron dormidos y tal. ¿Hay preguntas? Todavía por aquí, profe. No, profe. Mi parte no, profe. Ok, vean ustedes que ahí se hablaba, pues en la clase pasada también, estos artículos no hablan de los problemas que se presentan dentro del proceso fiscal, como son la agregación, la coordinación, la credibilidad de la agencia, pero les aclaro, no es que sean unos problemas que uno diga tácitamente esto es lo que se produce. Desde el punto de vista teórico, cuando se habla de los problemas que se pueden presentar desde el punto de vista fiscal, como puede ser la agregación, la coordinación, la credibilidad y las agencias, ¿qué pasa en este sentido? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está cuando lo leemos desde afuera, vemos los toros de la barrera, qué es lo que nos dicen estos problemas fiscales? ¿Qué es lo que no es que me lo voy a aprender de memoria y voy a decir, es que agregación, coordinación, credibilidad, agencia, sí, eso es lo que dice la teoría, pero a grosso modo, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Me quiere decir que nosotros, como votantes, somos los primeros que estamos escogiendo a nuestros gobernantes, es decir, nosotros asumimos y tenemos la responsabilidad de escoger a las personas que van a llevar las riendas de la nación. Estos políticos que nosotros escogemos, a su vez, ejercen el poder sobre funcionarios públicos que serán funcionarios públicos porque vale la redundancia, pues funcionarios públicos. Entonces, este funcionario que yo me voy a llevar, que va a trabajar de mi lado, y estos a su vez van a seguir representando a estos políticos. Después viene la parte de la credibilidad, que es sumamente importante, porque si estos políticos y estos funcionarios no hacen que exista una credibilidad dentro de las instituciones que ellos manejan, se produce una debacle dentro de las instituciones como tal. Y por supuesto, el último punto, que es las agencias, que vienen representadas en una democracia donde, por supuesto, va a haber arreglos institucionales, donde va a haber también información asimétrica, donde la honestidad, la descentralización juegan un papel importantísimo, y muchas veces todos estos escenarios que nosotros hemos escogido, como la parte política, los grandes gobernantes, los que están arriba a la cabeza, más estos funcionarios, se pierden, ¿okay?, en el verdadero objetivo, llegando a generar grandes problemas desde el punto de vista fiscal, porque se descentraliza todo, es decir, pierden el norte y, digamos, el objetivo fundamental de lo que es precisamente la búsqueda de esa justa distribución de la renta nacional y hacer de manera eficiente, de manera coherente, de manera transparente el peso de estas instituciones. Entonces comienzan a prevalecer, digamos, pues, oye, como que los intereses personales de cada quien, del partido, de las ideologías, y se distorsiona por total la economía. Entonces dice, este tipo de problemas puede hacer que los electores comiencen a observar ciertas diferencias en la economía poco saludables. ¿Qué sucede cuando pasa eso?
se pierde credibilidad y las personas dejan de estar interesadas en lo que verdaderamente nosotros consideramos que puede ser la seriedad de las personas que van a conducir a la nación. Nosotros no podemos tener un presidente que hoy diga una cosa, mañana diga la otra. Nosotros no podemos tener un presidente que hoy tome unas medidas, mañana tome las. No estoy hablando del presidente actual, por si acaso. ¿Okay? Es que eso, digamos, pues, es el denominador común de lo que nosotros hemos vivido en la historia de nuestro país, y no solamente en nuestro país. Vean ustedes cómo se conducen las políticas en América Latina. ¿Okay? Y vean ustedes cómo se conducen las economías de otros países en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ¿hacia dónde van dirigidas esas economías que no estamos generando esa confianza, ¿okay? Para poder nosotros elegir, digamos, de manera seria a nuestros gobernantes? Entonces dice, un impulso artificial de la economía y de una manera insostenible, como muchas veces se produce en el transcurso de periodos gubernamentales, se ve claramente cómo se distorsiona las exigencias hechas por los electores. Es decir, nosotros teníamos una expectativa y resulta que los resultados son completamente diferentes a lo que estamos viviendo. Es decir, nos prometen una cosa y los resultados son completamente otra. Y ahí es donde radica después el problema. Como para salir después de ese gobernante, nos cuesta Dios y su ayuda. Dice entonces, de ahí se produce una gran insatisfacción, ya que la economía pierde el rumbo, generando graves problemas y distorsiones macroeconómicas, como son los problemas de inflación, los problemas de Producto Interno Bruto, la caída desacelerada de la economía, la falta de incentivos, la poca diversificación en la economía, el desempleo, la caída de los movimientos de capital, la falta de eficacia marginal del capital, la fuga de cerebros, la fuga de divisas, los capitales golondrinas que en un momento determinado se pueden generar, la economía informal, un desempleo, problemas de hiperinflación y deflación, y por ende un incremento de la pobreza, injusticia social y la mala distribución de renta nacional. Quizás se produce una igualdad, más no una equidad, y evidentemente poco bienestar social, y ahí el malestar de las sociedades, de la población, de esos votantes con quienes se supone deben conducir a la nación a unas economías sumamente productivas y saber llevar de manera coherente y fehaciente el rumbo de las economías. Entonces, eso no se produce. Entonces, la parte política se distorsiona y vean ustedes cómo la parte teórica suena muy bonito, porque hablar, pues, y decir cuál es el comportamiento o cómo es el, el, el decir, pues, de que viene siendo el sistema electoral. Suena muy bonito decir el sistema electoral, no es un conjunto de normas y todos tenemos que cumplirlo. Y las elecciones, bueno, mira, las elecciones tenemos que ir todos a las elecciones porque ese es quizás el deber ser. Nosotros tenemos que cumplir a través de las elecciones, tenemos que buscar cómo expresar nuestras decisiones o lo que nosotros queremos y tenemos que escoger a través del voto, que es la forma universal, democrática, participativa, donde nos hacemos valer y nosotros vamos a escoger a la persona que va a llevar a cabo las riendas de la nación del país. Y después van a los procesos electorales. Oye, pues los procesos electorales, unos más, unos menos, unos a través de la lista, a través del balotaje, a través de lo que viene siendo mayoritario, la primera ronda, la segunda ronda, que es el balotaje, etcétera, etcétera. Y todos vamos a estar encaminados en lo mismo, unos de una manera y otros de otra manera. Hay uno de los artículos que dice también, en el caso de las economías europeas, por cuál se llevan más. Entonces, ¿y cómo es en el caso de la economía venezolana? Pues resulta que todo suena muy bonito, de manera pues de lo que viene siendo la teoría y el concepto pues de lo que vienen siendo las instituciones presupuestarias, enmarcados o enlazados con lo que son las instituciones presupuestarias, los sistemas presupuestarios, la participación que tiene el Estado en función de la utilización de ese presupuesto para poder entonces manejar la economía correctamente como se debe manejar. Entonces este resultado de aquí sopesa sobre lo que viene siendo el proceso de votación de las personas. Es decir, cuando nosotros tenemos unas economías tan fragmentadas, tan colapsadas, tan complejas como las que estamos viviendo hoy en día, ir a un proceso de votación se hace bien complicado. ¿Y por qué se hace bien complicado? Wow, porque ahí es donde el lector comienza a medir ciertas variables. Por supuesto, el elector que medianamente es inteligente, porque el elector que no ha estudiado,
que no produce el elector que vive de las dádivas del Estado, por supuesto en procesos de votaciones se va a hacer muchísimo más fuerte ese proceso de que yo, Estado, pater familia, les voy a dar los bonos, les voy a dar comida, yo les voy a dar una serie de beneficios, ¿okay? Que posteriormente se los quito. Entonces, y he acostumbrado a que, a que la población venga simplemente a ser favorecida por lo que las dádivas que el Estado les vaya a dar. Y eso, por supuesto, conduce a unas economías extremadamente fracasadas, unas economías totalmente quebradas, que no va a haber jamás y nunca un crecimiento económico sostenido en el tiempo que les permita llegar a ser economías con amplios crecimientos de desarrollo, con amplios crecimientos que los llevan o los conduzcan al desarrollo económico. ¿Ok? Entonces, muchachos, preguntas. Los escucho. Por mi parte todo claro, profe. Perfecto, muy Igual. bien. Bien, entonces el lunes me gustaría pues que si alguno de ustedes que se va a ir, que se vaya a ir por lo que es la parte de un artículo que tenga referencia a lo que viene siendo a las instituciones presupuestarias, excelente, o puede ser un análisis de el caso de cómo son las votaciones de repente en Chile, o cómo son las votaciones en Colombia, que son diferentes a las de nosotros también, o el que quiere escoger el caso de Venezuela, o el que vaya a escoger el caso de los países nórdicos, o el caso de Europa, que ahí ya lo tienen también, o el que se vaya por los problemas que se pueden presentar desde el punto de vista de los procesos fiscales, como puede ser la falta de coordinación, credibilidad, transparencia, coordinación en el momento donde se distorsiona en alguna parte, en algún momento se distorsiona y se convierte en algo que no es transparente a través de estas instituciones presupuestarias y se pierde el norte y comienza a prevalecer los intereses personales. Es decir, se distorsiona a tal punto lo que es el modelo económico que llega un momento que uno dice, bueno, mira, ¿qué somos? Ni chicha ni limonada. ¿Cuál es nuestra ideología en el caso de Venezuela? ¿Cuál es nuestra ideología política? ¿En qué nos basamos para poder analizar el presupuesto de la nación? Anteriormente, en el caso de Venezuela, en los años 70 por ahí, en los años 80 existían los planes de la nación, ¿okay? Existía un organismo llamado Cordiplan, los planes de la nación. Cuando uno se leía aquellos planes de la nación, aquello era, bueno, hasta el infinito y más allá, pues, o sea, lo máximo. Y todo quedaba escrito, es decir, todo quedaba explayado en un papel, pero nunca se dieron a cumplir. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser tomar las riendas de una nación y llevar de una manera correcta lo que es la parte teórica, sin que se distorsione el modelo, ¿ok? Sin que esta parte política, de lo que viene siendo la verdadera conjunción del verbo, ¿ok? La palabra con las acciones se cumpla. Porque quizás eso es una de las cosas que nos hace ver como unas economías muy frágiles, unas economías muy volátiles, unas economías que están permeando, que están, digamos, ansiosas de tener personas que tomen las riendas del país y puedan manejar la economía generando el bienestar o esa economía de bienestar para toda la sociedad, porque no solamente tiene que ser para los ricos ni en la clase media, tiene que ser para los pobres. Es más, son los que más nos tienen que preocupar, porque tiene que haber una equidad, porque tiene que haber una justicia social, porque así como María decía al principio, no es lo mismo ser pobre en un país capitalista, ¿ok?, que en un país comunista. ¿Por qué? Bueno, porque se supone, ojo, tampoco es que sea capitalista, no sé, somos capitalistas y no tenemos nada de esas condiciones. Por ejemplo, un país socialista que dice se llama socialista o que es socialista de derecha, donde la participación o la inclusión de la sociedad es en su gran mayoría equitativa, es decir, 80-90% de la población está incluida, es incluyente dentro de lo que es la labor que tiene el Estado como pater familia cumpliendo con sus políticas económicas, no es excluyente y evidentemente llegan todos los servicios públicos, todo lo que viene siendo educación, salud, recreación, etcétera, a todos los sectores de la población. Entonces, no es lo mismo ser pobre en un tipo de economía como esa que ser pobre en un tipo de economía que, a pesar de que decimos que somos capitalistas, porque Venezuela
Venezuela tiene un modelo de desarrollo económico inclinado hacia un modelo socialista, pero es capitalista, porque en Venezuela existe la propiedad privada, los medios de producción, existe la publicidad, existe la moda, la publicidad entre comillas, existe la moda, la diversidad de productos, existe la diversidad de productos también entre comillas, pero existe la diversidad de productos, no producto de nosotros, porque hayamos generado una economía de escala, pero existe porque no existe un modelo de sustitución de importaciones por la vía de la promoción de exportaciones. Entonces, evidentemente, el día que tranquemos todo y no haya sino un solo producto en el mercado y no exista la propiedad privada de los medios de producción, todo esté controlado por el Estado, pues entonces ahí ya dejaremos de ser un país capitalista y seremos un país comunista. O puede ser también un país socialista, más de derecha, pero que exista, por favor, que exista una justa distribución de la renta nacional. Es decir, donde no existan tantos pobres, ¿ok? Entonces, cuando usted dice, hay pobres en todas partes del mundo, en todas partes del mundo hay pobres. Solo pues que la brecha es mucho menor en algunos países que en otros. Hemos concluido, muchachos. Los espero el día lunes para que hagamos entonces esos artículos tan sabrosos que hacen ustedes y que nosotros podamos